Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Startup Fan en casa, en formato audiovisual. Muchos ánimos a todos y a todas. En estos momentos ya estamos viendo un poquito el final de todo esto. Y bueno, por lo menos ya estamos viendo que pronto vamos a volver a, no sabemos si es la nueva normalidad, otra normalidad distinta, la vieja normalidad, pero sobre todo a esas pymes y startups que actualmente lo están pasando tan mal, en momentos tan difíciles, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Y lo que queremos es, con estos programas que estamos haciendo, es aportar un poquito, pues bueno, nuevas soluciones, nuevas cosas que podemos afrontar desde este programa, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? La plataforma multisectorial contra la morosidad pues ha dado a conocer los datos sobre la encuesta sobre el alcance del COVID-19 en materia de plazos de pago. Bueno, pues los datos que han dado pues resultan bastante interesantes, pero también algo inquietantes, hay que decirlo, ¿no? Según la encuesta, históricamente, pues los autónomos, las micropymes, las pymes, pues eran las que más sufrían los impagos de los proveedores. Pero ahora, al parecer, pues es la primera vez que se tienen datos donde los que peor pagan, debido a las circunstancias y a la falta de liquidez, son las pymes y las startups. Y pues para eso hoy hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a esclarecer un poquito todo este asunto y a dar alguna pista y alguna cosa pues sobre esta situación. Uno de ellos es Antoni Cañete, presidente de la plataforma contra la morosidad. Antoni, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por Gracias por por venir invitarme. y ahora nos contarás y también nos dices algo del estudio, ¿no? De cómo de que ha salido de ese estudio, ¿vale? Y también nos acompaña pues uno de los empresarios afectados, ¿no? Por esta situación de morosidad, que es Juan Ramírez, que es de la empresa Primatic, que es una empresa pues, que se dedica a temas de fabricación y distribución de automatismos para puertas industriales, comerciales, de garaje. Bueno, que lo explique. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Bueno, Antes de nada, agradecerte la invitación para participar en este espacio, en este vuestro espacio, y poder transmitir la realidad de nuestra situación. Has descrito bien la actividad de la empresa. No solamente decir que nosotros fabricamos lo que son equipos para automatizar puertas industriales, comerciales, de garaje, puertas para vehículos y para personas, con todos sus dispositivos de mando y de seguridad. perfecto. Bueno, pues ahora nos contarás tu experiencia con todo esto. Y bueno, voy a empezar con Anthony, ¿no? Anthony, ¿cómo ha afectado toda esta crisis sanitaria a la morosidad? ¿Cuál es la afectación? Pues bueno, también buenos días. Adherirme también a ese deseo de que todos estén bien y en la situación que estamos viviendo. Agradeceros también la invitación, como decía antes. Y me haces una pregunta que realmente, pues bueno, tiene una afectación casi vírica, ¿no? Si pudiéramos ponerlo contemporáneamente, ¿no? Este virus está afectando a la salud de las personas, que es la parte más importante y que de alguna forma nos ha hecho estar en una situación que hace unos meses nos la dicen y hubiéramos pensado que era imposible, pero en el ámbito de los pagos también tiene una afectación, lógicamente, porque esta crisis del COVID, a diferencia de las crisis anteriores, ha producido algo que nunca había pasado anteriormente, que ha sido que hemos cerrado nuestras empresas, ¿no? Y por tanto, al cerrar nuestras empresas, hemos dejado de generar facturación, que al final es generar, pues eso, la capacidad que tenemos para cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Esto es decimos siempre que la economía es una cadena concatenada de acciones, ¿no? Y por tanto, si nosotros rompemos la cadena, estamos generando una distorsión en nuestra economía y en nuestras empresas. Por tanto, la afectación, como muy bien estabas indicando, es alta o muy alta y además de consecuencias donde todavía no somos capaces de ver la dimensión de la misma, ¿no? Voy a hablar con Juan para ver un caso práctico. Juan, ¿cómo ha afectado, cómo está impactando esta crisis sanitaria y cómo impacta directamente en este tema de la morosidad? Antoni ha hablado desde el punto de vista de la plataforma, es decir, del conjunto de las diferentes estudios, encuestas que se han realizado, y yo, si me lo permites, lo voy a hacer centralizado, más incluso que en
empresa que dirijo un poco en el sector en el que nosotros nos movemos, que es el sector de las puertas automáticas. En nuestro sector, como en la mayoría de los sectores de actividad, la morosidad ha sido siempre una asignatura pendiente, ha sido un punto crítico de nuestra actividad económica. Y esto lo ha sido porque el sector, que está normalmente constituido por pymes, mini pymes, sobre todo mini pymes y autónomos, han sufrido por la morosidad generada en sus contratistas principales y en las administraciones públicas al no respetar los plazos de pago. Esto ya digo que ha sucedido desde siempre. Yo llevo más de 30 años en el sector y siempre con diferencias, con momentos en los que disminuía y otros en los que se incrementaba, pero siempre ha sido así. Ahora, cuando hemos vivido crisis, en las crisis es donde siempre se ha acentuado, siempre se ha acrecentado la morosidad. Y ahora, pues no iba a ser menos. Lo primero que hemos vivido, ciñéndonos ya a esta pandemia que estamos viviendo, ha sido que los clientes, que también tienen su sensibilidad, la han ido desarrollando, porque hace más tiempo, pues, esta sensibilidad yo la veía un poquitín amortiguada, cuando no inexistente. Pero han avisado de que no podían respetar los pagos cuando llegaba el momento del vencimiento. Y han solicitado el aplazamiento. Entonces, bueno, pues esto, si te lo pide uno, no es un problema. Si te lo piden muchos, empiezas a preocuparte. Pero no tanto porque estén pidiendo el aplazamiento, sino porque en realidad lo que están buscando es el tiempo, ganar tiempo en los que encontrar financiación. Y la preocupación nuestra es cuando lleguen esos plazos, nuevos plazos de vencimiento, si no se consigue la financiación, se van a convertir en impagados. Al mismo tiempo, a nosotros nos condiciona a tener que buscar esa financiación. Y esa financiación, pues la tenemos que buscar en un momento de reducción del facturado, de reducción del negocio, la tenemos que buscar externamente. Y esa financiación ni para nuestros clientes ni para nosotros está completamente disponible en estos momentos. Siempre la financiación para las pymes es difícil. Bueno, pues ahora mismo las pymes han solicitado 2 veces y media el crédito disponible, los créditos ICO disponibles para este tramo, lo cual nos da a pensar que al fin nos terminará salpicando. Y lo grave de esto es que nosotros no podamos al mismo tiempo respetar nuestros plazos de pago, repercutiéndolos en la cadena de aprovisionamiento y generando una caída de fichas de dominio. Bueno, creo que, Juan, has explicado de manera muy ilustrativa y muy clara la situación. Y ahora le pregunto a Anthony, claro, esta ha sido una de las grandes preocupaciones de las pymes y startups a lo largo de la historia. ¿Cómo podemos afrontar esta situación desde nuestra pyme, desde nuestra startup? ¿Cómo podemos hacernos cargo de todo esto, Anthony? Este es el problema, que no es que es una situación sobrevenida, que lo es en muchas cosas en esta crisis, sino que esta es una situación, nosotros hablamos de una lacra, o sea, nosotros padecemos una lacra. Y nosotros, desde la plataforma multisectorial contra la morosidad, estamos en una cruzada desde el año que constituimos la plataforma, o sea, la sociedad civil, los representantes del mundo empresarial, las asociaciones, constituimos esta plataforma porque realmente esto nos afecta de una forma directa. Pero la gente puede pensar, esto le afecta a la empresa. No, esto afecta al país. O sea, un país que sus transacciones comerciales se producen en una dilación en el tiempo, o sea, que se hacen muy largas, ese país es menos viable y menos competitivo que los países que hacen y dan respuesta a sus transacciones comerciales en el tiempo adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa de que en el momento que se alarga el plazo de pago, estás obligando, como nos ha explicado muy bien Juan, el señor Ramírez nos ha explicado perfectamente lo que le pasa a una empresa cuando le tardan en pagar, cuando se produce la mora. Significa de que tiene que ir al sistema financiero a adquirir financiación, porque todo y que tiene financiación en su balance
como no la ha hecho líquida, pues él tiene que hacer frente a sus obligaciones de pago, porque tiene que pagar nóminas, porque tiene que pagar impuestos, porque tiene que pagar material, y por tanto, si le tardan en pagar, lo que estás haciendo es que esa empresa vaya a buscar financiación. Y esa financiación no es gratis. Esa financiación tiene intereses, esa financiación te endeuda y hace que la empresa, y por tanto las empresas del país, sean menos viables, menos competitivas, porque al final el coste que tiene que pagar la empresa para tener ese préstamo de un dinero que le deben y debería de tener, está haciendo que tenga menos margen. Por tanto, los países que tienen plazos de pago más largos y que de alguna forma en este caso no cobran en tiempo, lo que están siendo son países menos viables y menos competitivos. Y venimos denunciando desde que nos constituimos, conseguimos una gran, podríamos decir, meta, ¿no? Que fue que en España y en Europa hubiera acotado los plazos de pago. Y ya tenemos leyes que dicen que las administraciones no pueden pagar por encima de 30 días y las empresas por encima de 60 días. Pero la ley es una condición necesaria, porque si no hay una ley que te obliga, lo que pasaba antes es que pagar a 400 días era legal. Gran éxito en la ley 15/2010, el año 2010 que conseguimos en el país. Hay plazos de pago. En el 2011, Europa dio un espaldarazo a los cambios legislativos que habíamos hecho en España. También dice que hay que pagar en 30 y 60 días. Pero la ley es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque nos siguen pagando a 100, 200 y 300 días. Por tanto, venimos reclamando, y la pregunta que nos hacías es, una ley que no tenga un régimen sancionador está haciendo que aquellas empresas que tengan posiciones de dominio del proveedor, o sea, el cliente respecto al proveedor, le imponga plazos de pago que están distorsionando nuestra economía y están haciendo que perdamos competitividad como país y viabilidad. Fijaos si es importante que 1 de cada 3 empresas que cerró en la crisis anterior lo hizo directa o indirectamente por culpa de la morosidad. ¿Eso qué significa? De que 1/3 de las empresas cerraron por culpa de la morosidad y la pérdida de puestos de trabajo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora entramos en una crisis que, vuelvo a decir, está produciendo, como decía muy bien el señor Ramírez, la necesidad de alguna forma en este caso, de generar facturación, pero no la podemos pagar, tenemos que hacer obligaciones de pago de nuestra facturación cuando no estamos entrando. ¿Qué nos obliga? A ir a financiarnos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo has explicado tú muy bien al principio. Por primera vez, desde que tenemos datos, por primera vez, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, las de menos de 10 trabajadores y los autónomos son los que han alargado en este periodo más su periodo de pago. ¿Por qué? Porque son las que tienen menos financiación, capacidad financiera y de hacer frente de alguna forma a estas obligaciones de pago. Por tanto, hay un problema de liquidez que está produciendo que nos va a generar unos problemas enormes, enormes en nuestra economía, porque estamos rompiendo la cadena de pagos. Y claro, si yo no cobro, yo no pago. Por lo tanto, hay otro que no cobra y que deja de pagar. Y por tanto, nos estamos entrando, si había un problema de viabilidad y competitividad, estamos entrando en lo que dicen los científicos, ¿no? En un armónico perfecto, una resonancia perfecta, que hace que caiga un puente. Ya sabemos que cuando entramos en resonancia, los puentes mejor construidos del mundo pueden llegar a caer, y estamos entrando en resonancia. Bueno, Antoni, no se puede explicar mejor y más claro y para que todo el mundo entienda cuál es la situación real y a qué nos estamos enfrentando realmente. Voy a preguntarle otra vez a Juan Ramírez. Juan, ¿qué consecuencias puede tener todo esto para tu empresa o para las empresas que conoces de tu entorno, de tu sector, si esto se alarga, si la morosidad se alarga o se pasa a unos impagos ya definitivos? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Vamos a hacer un poquitín de pedagogía, ¿no? El proceso que estamos comentando de cómo se genera la morosidad es porque alguien en un momento determinado no cumple con los plazos establecidos en la ley la ley 15 de 2010. Esta ley fijaba unos cobros, la ley de plazos de cobros y pagos, y fijaba que las administraciones públicas no debían de superar 30 días y las relaciones comerciales entre empresas no debían de superar 60. Esto en España no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque una gran parte de las empresas, normalmente pues grandes contratistas o grandes empresas, llama la atención que
que en encuestas, en estudios que ha realizado con anterioridad la plataforma, pues aparecen las grandes empresas de la distribución, las empresas de la construcción, como las mayores generadoras de morosidad, ¿no? Entonces, estos plazos de pago, decía, no se cumplen en los límites establecidos por la ley, dificultando la existencia, el desarrollo de las pymes, mini pymes y autónomos, a los que se les limita el crecimiento, se penaliza su cuenta de resultados por los costes financieros extras en los que tienen que incurrir, y al fin de cuentas se les reduce o se les resta competitividad. La entrada en vigor de la citada ley, la Ley 15 de 2010, tuvo un efecto perverso, porque en la cadena del valor no todas las empresas tienen la misma capacidad contractual. Unas pues tienen más fuerza, más poder que otras. Esto pues es así, y el intentar evitarlo, el evitar que no sea así, no está al alcance de nuestras manos. Pero sí deberíamos de hacer que no se utilice abusivamente esa capacidad de contractual. Entonces, cuando las pymes, que es el eslabón más débil de la cadena, sufren una reducción significativa de facturado, como es ahora el caso, su margen de maniobra es prácticamente inexistente. Y entonces, en primer lugar, lo que hacen es reflejar sus tensiones en la cadena de aprovisionamiento. Y si esas tensiones en la cadena de aprovisionamiento se incrementan demasiado, la propia cadena de aprovisionamiento se puede colapsar. Anthony ha citado la encuesta que ha realizado la plataforma, y que a mí me llama poderosamente la atención, dos datos. Uno de ellos es que por primera vez son las minipymes y autónomas las que lideran. Quiero recordar que en prácticamente un 40% de las empresas han liderado el incumplimiento de sus plazos de pago. Este dato es terrible. Si eso lo sumamos a las pymes, es decir, empresas hasta 50 millones de facturado, se supera el 70%. Y digo que este dato es terrible porque supone un gravísimo riesgo para el tejido empresarial, que va a limitar, y aquí están las consecuencias, va a limitar la capacidad de recuperación económica del país, y además va a prolongar el periodo que vamos a necesitar para obtener esa recuperación económica. Cuando hemos empezado a hablar de esta crisis, se hablaba, y yo incluso lo creía, que dentro de este año, en el último trimestre del año, podríamos estar en niveles previos a la crisis. Ahora mismo ya se habla de que será necesario, utilizando datos del gobierno, no son datos que tengan otra fuente menos oficial u oficiosa, pues vamos a necesitar todo el próximo año 2021 e incluso parte del 2022 para recuperar un nivel parecido al de final de 2019. Muy interesante, Juan, lo que estás contando, y además me gusta que digan, vamos a hacer pedagogía, porque de eso se trata, ¿no? De hacer pedagogía para que los que están al otro lado puedan aprender y puedan tomar algunas notas. Anthony, ¿qué herramientas o qué medidas se pueden implantar y quién debe hacerlo para que esta situación no sea catastrófica, o que pueda mejorar, o que podamos tener otra situación diferente a la que tenemos ahora mismo? Pues mira, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque, vuelvo a decir, no es una situación nueva, sino que viene de anterior, pero que estamos ahora sufriendo, como muy bien explica el señor Ramírez, con máxima virulencia, ¿no? Y nosotros no solamente venimos denunciando el problema y explicándolo, que lo hemos hecho, sino que además venimos diciendo cómo se soluciona el problema. Por eso hemos venido diciendo siempre, para que la ley sea no solamente una condición necesaria, sino que sea suficiente, necesitamos un régimen sancionador. ¿Qué significa eso? Que el que cobra, pague. Que no se puede hacer negocio del pago, porque entonces lo que hacemos es pervertirlo. Y entonces es cuando salen las posiciones de dominio. O sea, aquel que tiene una posición de fuerza utiliza esa posición para hacer de los pagos un negocio además de su empresa. Y eso debería de estar prohibido
porque es perverso y porque hace daño. Claro, ahora me haces una pregunta muy concreta. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que hay que hacer es tener un régimen sancionador, que vuelvo a decir, aquel que cobra no, de alguna forma, pervierta el sistema y nos lleve a esas consecuencias. Pero la situación en la que estamos ahora, que es una situación, esta crisis es una crisis de liquidez, literalmente, elevada a su máximo exponente. Porque hemos pasado, a diferencia de las crisis anteriores, no a facturar menos, que es lo que pasaba en las crisis anteriores. Había un problema de demanda, bajaba la demanda y las empresas ¿qué hacían? Reducían sus stocks, bajaban los salarios, reducían plantilla, pero se ajustaban. Esta no. Esta es, pasas al 100% de no facturar, al 80, al 70 y tal. Y como se estaba comentando también anteriormente, estarás durante unos meses que no pasarás a la situación que tenías antes del 14 de marzo. Por tanto, estamos delante de una situación que es un problema de liquidez, es de oxígeno. Si las empresas dejan de facturar, les falta oxígeno. O tú le das oxígeno a las empresas, o como nos pasa a las personas, no duramos ni un segundo. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Inyectar liquidez. Por eso desde la plataforma, cuando hablaron de que habían los créditos ICO, dijimos, esta es la buena línea. O tú inyectas liquidez o vamos a matar las empresas, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que decíamos? Que el oxígeno se ha de dar rápido, porque si tú tardas 2 días en darle oxígeno a alguien que lo necesita, no hace falta que se lo des, ya has llegado tarde, ¿eh? Por tanto, dijimos, hay que dar oxígeno y hay que dárselo lo antes posible. ¿Dónde ha estado el problema? ¿O qué es la solución que dices que hay? Bueno, ese oxígeno no es gratis el que estamos planteando a través del ICO. Cuando las empresas van al ICO, piden un préstamo que han de devolver con intereses. Por tanto, eso tiene una obligación y un riesgo, porque lo devolverás, bueno, si facturo. Si no tengo el mismo nivel de facturación, tendré problemas. ¿Qué es lo que hemos planteado la plataforma, hemos denunciado y qué es lo que proponemos? Que es la pregunta. Bueno, pues nosotros hemos descubierto verdaderas bolsas de oxígeno. Hemos descubierto oxígeno y hemos puesto al gobierno, le hemos escrito una carta al presidente del gobierno y a la vicepresidenta y vicepresidente, en el que le hemos dicho, miren, hay una bolsa de oxígeno que está y que además no tiene coste y no tiene riesgo. Está, que es las facturas que deben las administraciones públicas. 14.000 millones de euros nos deben las administraciones públicas, central, autonómica o local, de los cuales 8.500 millones de euros nos los deben fuera del plazo legal. O sea, la administración tiene 8.500 millones que está pagando ilegalmente a las empresas en general y en particular a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Por tanto, si hicieran esas obligaciones de pago que han de pagar, no tiene riesgo y además inyectan liquidez al sistema. 14.000 millones. Hace 3 semanas, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nos dio los datos de cómo se encuentran las empresas cotizadas. Y hay un dato que es clarísimo, que es que tienen las empresas de nuestra bolsa, lo que llamamos nuestra bolsa, nuestro mercado continuo, tienen 122.000 millones pendientes de pagar en facturas. Claro, las grandes empresas, las empresas cotizadas, no tienen problema de liquidez, como lo tiene un autónomo, una microempresa, que nos explicaba muy bien el señor Ramírez. Las grandes empresas acceden a la financiación y acceden también a y tienen liquidez. Por eso los 80.000 millones del ICO, los 10.000 millones primeros que se pusieron todavía están por usar, porque no es el mismo problema el de la gran empresa de la pequeña. Por tanto, en un momento como en el que estamos, pedir, como ha pedido Francia, como ha pedido la directora del Banco Central Europeo, Lagarde, que las grandes empresas hagan frente a sus obligaciones de pago, que en muchos casos, y aquí es donde tenemos también el problema, están en más de 100 días. Voy a dar un dato. Antes de la crisis del coronavirus, las empresas del IBEX 35 cobraban a 58 días de media, dentro del plazo legal, y nos pagaban a más de 180 días, más de 3 veces el plazo legal. Por tanto, está claro que no están cumpliendo la ley y está claro, o estaba claro, ahora más, que de alguna forma estaban haciendo un negocio de los pagos, cosa que no debería de ser, obviamente. Claro, cuando ahora eso lo extrapolamos a que también se está produciendo la rotura de la cadena por parte de todas las empresas, el inyectar esos 122.000 millones, vuelvo a decir, sería un elemento extraordinario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 122.000 más los 14.000 que tiene el gobierno, estamos hablando de 176.000.
el ICO ha inyectado 80.000 millones a día de hoy. Imaginémonos lo que significa eso. Y el tercer petición que hacemos es que los ayuntamientos, las entidades locales, tienen unos remanentes de ejercicios anteriores que están en la cuenta corriente de los ayuntamientos. Están ahí en la cuenta corriente. ¿Y qué significa? Que no lo pueden gastar porque hay una ley de sostenibilidad presupuestaria que impide a los interventores que ese dinero se pueda utilizar. Y cuando explicamos desde la plataforma lo que significa eso, es lo mismo que tener gente en la UCI que se está muriendo y tener en el almacén del hospital los respiradores y no utilizarlos. Esos son 12.000 millones más que se podrían utilizar para poder, de alguna forma, inyectar liquidez también a las empresas. Por tanto, estamos hablando de un volumen extraordinario para, sin riesgos, porque son obligaciones de pago, inyectar dinero que podría permitir no romper la cadena de pagos. Y luego, otra cuestión, ya hablaríamos de temas menores, de la obligación de pagar los contratistas principales a los subcontratistas, porque cuando la administración paga, a veces le paga un contratista principal, este cobra en tiempo y en forma y tarda mucho en pagar al subcontratista, que somos pequeñas y medianas empresas y autónomos y emprendedores. Y después hay muchas empresas que tienen IVA, que han tenido que ingresar en Hacienda y que le tienen que devolver ese IVA, porque son exportadoras, porque se iba a devolver, han pasado 5 o 6 meses y no se lo han devuelto. ¿Somos conscientes de la cantidad de liquidez que daríamos al sistema simplemente haciendo que los pagos se produjeran en tiempo y en forma? ¿Alguien nos puede explicar por qué no se toman decisiones que son tan simples? Hacemos reales decretos para hacer cuestiones extraordinarias. ¿Alguien nos puede explicar por qué no se toman medidas para salvar lo más importante que tenemos en el país, que es quien paga impuestos, que son las empresas, y que genera puestos de trabajo? Pues bueno, esta es nuestra gran petición y esta es la respuesta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Mire, esas medidas inyectarían 150.000 millones. ¿Qué deberíamos hacer? Obligar a que se hagan los pagos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un régimen sancionador. ¿Es así de sencillo o así de difícil? Depende de cómo lo miremos. Antoni, no se puede hablar más claro, más directo y dar soluciones más directas a esta situación, que es un problema para todos. Bueno, yo me gustaría terminar con un mensaje de esperanza, de optimismo, o por lo menos de cómo podemos salir de esta situación entre todos. Le pregunto a Juan Ramírez. Juan, ¿cómo podemos sacar de todo esto adelante? Darnos un mensaje que nos invite al optimismo a las pymes y startups que nos están escuchando. A mí me gustaría ser optimista, pero siendo realista no puedo serlo. Y mi talante normalmente es el del optimismo. No puedo serlo porque si he hecho un poquitín la vista atrás, la morosidad ha sido un tema que ha preocupado a la Unión Europea desde 1997. En el que se hace un estudio sobre los efectos de la morosidad. Y este estudio quiero recordar que se publicó en el 98 y dio pie a una directiva europea en el año 2000. Lo cual, cuando en la Unión Europea, cuando la Comisión Europea redacta una directiva, la publica y la propone para que sea cumplida en todos los países miembros, es porque realmente han analizado la situación, la han valorado en su medida y consideran que afecta a tantos ámbitos, no solo de la actividad económica, sino también del bienestar, termina reflejándose en el bienestar de la sociedad. Esta misma inquietud yo en España no la veo, porque se han aprobado leyes. La primera fue, quiero recordar, en 2004, después la 15 del 2010 y otras modificaciones sucesivas. Pero ninguno de los gobiernos, desde aquel momento, no vamos a ceñirnos solamente al actual, desde el 2004 aquí hemos tenido cambios alternativos en el poder al PSOE y al PP y no han demostrado tener un interés por cambiar la situación. La última tentativa la hizo el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el 2017. Parecía que con la propuesta de una ley de refuerzo contra la morosidad se iba a conseguir, pero después las vicisitudes políticas de 2018 y 2019 dejaron aquella iniciativa en papel mojado. Entonces, ¿qué podemos hacer por mejorarlo?
Tony ha dado una... Antoni, para mí es más difícil, siendo castellano parlante el decirle de Antoni, ¿no? Pero bueno, me disculpas. Te ruego que disculpes. No te preocupes, Juan. Yo con Antonio, Antoni y Tony me giro siempre, porque me llaman de las tres maneras, o sea que perfectamente. Gracias. Bueno, entonces, no, estaba diciendo ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que el gobierno, no voy a referirme a los datos que ha aportado Tony, que son el resultado de la excelente encuesta que hizo el Departamento de Estudios de la Plataforma, pero si el gobierno quisiese, lo tendría en esta ocasión fácil y simple. Y yo creo que resolvería mucho para todos, que es ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que alguien no respeta los plazos y es tomar las medidas para que se respeten los plazos. El gobierno, en concreto, ha estado utilizando numerosos reales decretos para gestionar la situación. Se comprende por las circunstancias en las que también está gobernando de una minoría, de una minoría ampliamente visible. Bueno, pues podría hacer un real decreto y que esas cifras que ha comentado Antoni sobre las empresas cotizadas y las administraciones públicas las pone a disposición de los proveedores, porque son suyas, les pertenecen. Esto tendría doble efecto. Primero, aligeraría la situación financiera, las tensiones financieras que tienen en el momento. Yo creo que están concentradas en las pymes, pero bueno, también grandes empresas se beneficiarían. Y además, el Estado no tendría que estar, como yo entiendo que lo está presionado, para buscar liquidez a través de los créditos ICO, que ya he dicho, la solicitud de las pymes son 2,5 veces lo disponible, y al día de hoy lo sé por experiencia propia y directa del sector. No estamos consiguiendo la financiación que se necesita, de propuestas que al inicio me refiero de la declaración del estado de alarma, las entidades bancarias pues las ofrecían y tal. Sé de alguna entidad bancaria que ella sola ha adquirido compromisos de toda la cifra disponible en el primer tramo. Lo cual quiere decir que ni le han dado a esa entidad bancaria toda la partida y tampoco hay tanto para luego distribuir. Luego, si el gobierno pusiese a disposición de los proveedores esa cifra que aparece en los balances de las empresas y que lo debería de exigir, pues aligeraría, tendría un doble beneficio. Uno, reduciría la tensión de los afectados, de las empresas afectadas, y descargaría la presión sobre el gobierno de las necesidades de buscar y garantizar la liquidez para todas estas empresas. Porque la segunda medida que yo le pediría al gobierno es que garantice la disponibilidad de créditos para las necesidades de las empresas, que no está garantizada. Los 100.000 millones en avales ICO no lo garantizan. Si no, bueno, podría hacer una encuesta rápida y ver qué empresas han logrado obtener todos los recursos, o en qué porcentaje, para resolver su situación financiera. Y mientras todo esto, pues yo creo que se podrían ir tomando medidas, siendo empáticos con la situación, con el segmento empresarial, y entender que si no facturan están facturando menos, si su margen de financiación se ha reducido, ¿cómo pueden pagar el IVA de las facturas que no han cobrado? Al menos, yo esto lo pediría para siempre, me parecería una regla de general, pero al menos en este año, lo que queda de año, eximir a las empresas del pago del IVA, de aquellas facturas, no digo de todo el IVA, de aquellas facturas que no han cobrado. Pero bueno, yo creo que las instituciones también podrían hacer más cosas. Y lo primero es cumplir con sus compromisos de pago con sus proveedores. Y además,
difundir en el ámbito de influencia de las instituciones la necesidad de que se respeten los plazos de pago, dándole visibilidad a los problemas que generan. O sea, de algún modo transmitiendo esta situación a todos los ámbitos de influencia, ¿no? Y las empresas, yo creo que las empresas pues también podemos hacer algo. Una es darle visibilidad al problema, comunicarlo. Lo hemos hablado más veces Anthony y nosotros, los miembros de la Junta de la plataforma. Pero algunas empresas, no voy a... En justicia no creo que sean mayoritarias, pero algunas empresas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues lo utilizan como excusa para retrasar sus pagos, para no cumplir, sin causa justificada. Y yo creo que yo daría aquí un mensaje, y es que todos en algún momento somos proveedores y en otros somos clientes. Y no podemos utilizar la ley del embudo. O sea, debemos de comportarnos del mismo modo en una que en otra dirección. Porque si hacemos, aplicando la ley del embudo, cuando nosotros somos clientes y decimos, vamos a pasárselo al proveedor, tarde o temprano nos retorna como un boomerang. Desde luego, Juan, me estaba escuchando tu discurso y me estaba sintiendo muy identificado, incluso poniendo nombres, viendo empresas, porque estabas hablando muy claro sobre esta situación de qué pueden hacer tanto el gobierno, instituciones, empresas, incluso la sociedad. Anthony, vamos a terminar contigo. Esta crisis no se parece a ninguna otra crisis que hayamos vivido, es totalmente diferente, creo que lo hemos dicho a lo largo de la conversación. Danos un último mensaje, no sé si de esperanza o de medidas o qué podemos hacer. Danos ese mensaje, a ver dónde podemos, hacia dónde vamos. La verdad es que yo creo que el señor Ramírez nos ha explicado perfectamente y nos ha dibujado perfectamente la situación real que vive la empresa, ¿no? y cómo lo vive. Yo, que también soy optimista, pero cuando eres un optimista realista, en estos momentos te vuelves pesimista, para entendernos, porque ves muchas dificultades. Yo creo que hemos tenido una crisis que, como dices, es diferente y ha tenido una primera atención que es lógica y que la deberíamos de tener, ¿no? Que es la salud y las personas. Por supuesto, nadie lo ha dudado, pero tenía que haber tenido y debería de tener paralelamente, y hablo paralelamente, una preocupación y una ocupación importantísima por nuestra actividad económica y empresarial. Porque si a nosotros se nos cae nuestra actividad económica y empresarial, se nos van a caer los que generan riqueza, que son las empresas que pagan impuestos, y las que generan puestos de trabajo, que son las empresas que generan puestos de trabajo. Y por tanto, si se nos cae quien paga los impuestos, no vamos a poder atender con hospitales y centros de formación, hacer políticas sociales. Por tanto, vuelvo a decir, importantísimo la salud y las personas, primero, pero paralelamente hay que tener una gran sensibilidad empresarial. Y esta crisis requiere de muchísima sensibilidad empresarial. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde podríamos mantener la esperanza? Pues bueno, hace una semana que hicimos el estudio de cómo se estaban comportando los plazos de pago en nuestro país. Y ese estudio nos alertaba de todo lo que hemos estado hablando, de que lejos de mejorar en una situación como esta, empeoran y empeoran donde no habían empeorado nunca, aquellos que no tenían posiciones de poder empeorar los pagos. ¿Y qué hicimos? Lo tradujimos al inglés y algunas de las organizaciones que tenemos en la plataforma están en la Asociación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas. Y lo que hicimos es, traducido con ese informe, ha llegado al Parlamento Europeo, ha llegado a la Comisión Europea y ha llegado al mercado regulador bancario europeo. Y lo que ha pasado es que Europa le ha enviado a España una serie de proposiciones que tiene que de alguna forma cambiar, entre las cuales de la que le advierte de una forma clara es que se está rompiendo las cadenas de pagos en España y le pide a Europa que preste máxima atención a esa rotura de los pagos. Claro, ahora van a venir unos recursos desde Europa para poder hacer frente a la situación que tenemos los países más afectados, Italia, España. La esperanza es que haya una exigencia de que esos recursos se pongan en la dirección correcta y esa exigencia se convierta en obligación de
hacer los pagos. Y eso pasa por el régimen sancionador. Que aquel que cobra pague. Lo ha explicado muy bien el señor Ramírez. Dice, no, es que incluso, y somos autocríticos, hay empresas que una vez que actúan como proveedor exigen los pagos, pero cuando actúa como cliente impone la ley del embudo. Lo decía muy bien y muy gráfico. Eso no se puede permitir en ningún caso, porque eso hace mal al país y, como decía muy bien, es el boomerang que nos vuelve, que nos va de alguna forma a matar en el futuro. Por tanto, debemos de ser muy rigurosos, debemos de ser muy serios y nuestra esperanza pasa porque primero Europa ponga orden a este tema, porque nuestro gobierno y nuestros políticos en el Parlamento lleven esa obligación de pagos y por una cuestión que no hemos hablado y que es trascendente. Cuando he hablado el otro día tuvimos una reunión con el presidente del ICO y le dijimos, se están rompiendo las cadenas de pagos con las consecuencias que va a tener para la economía y sabe de lo que hablábamos. Y decía, hombre, pero nosotros una de las primeras obligaciones que tenemos con el dinero del ICO es que se paguen las facturas pendientes. Y cuando yo le pregunto, bueno, una cosa es que lo pongas en un papel, pero ¿quién controla que eso se haga? Dice, bueno, esto los bancos tienen información y pueden de alguna forma llevar a cabo este seguimiento. No, mentira, no lo hacen ni lo van a hacer. O aquí hay una decisión gubernamental estructurada, como se ha hecho, porque no hace falta que inventemos la sopa de ajo. Francia tiene un régimen sancionador, paga 42 días de media. Nosotros lo hacemos en 80 días de media. Y como habíamos dicho anteriormente, es injusta esa media, porque hay empresas que nos pagan a 200 y a 300 y otras que están pagando a 40 y 50. Por tanto, la esperanza viene de que esta situación es insostenible y va a generar muchos problemas, que tomen conciencia Europa para exigirlo a los países del sur, que es donde padecemos esta lacra, y para que el gobierno y nuestros políticos entiendan, como decía el señor Ramírez, que no puede pasar lo que nos pasó en la legislatura anterior, que el interés de cuatro esté por encima del interés de todo un país y de hacer que nuestro país sea más viable y más competitivo. Por tanto, dentro de la situación volvemos a tener una oportunidad, pero cuando uno es realista, pero es, en este caso, bueno, tiene la información, a veces se convierte en pesimista. Yo quiero pensar de que ahora sí ha llegado el momento para cambiar realmente esta situación. Esa es la esperanza. Bueno, pues habéis hablado muy claro ambos, os agradezco vuestras aportaciones porque habéis además hablado de medidas, hablado muy concretas, de temas que se pueden hacer, tanto por las instituciones, por todo el gobierno, incluso las instituciones europeas. De verdad, os doy las gracias porque creo que vais a ayudar a muchas pymes, a muchas startups a afrontar esta situación. Yo siempre digo que el que paga descansa y el que cobra mucho más, así que esperemos que esto se solucione y os quiero dar las gracias mencionando a vuestras instituciones, Juan Ramírez, director de la empresa Primatic, muchas gracias por tu participación y por tu tiempo. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis brindado de transmitir nuestra problemática, nuestra visión y sobre todo por hablar de esta lacra que agobia a tantísimas empresas y desde tanto tiempo. Yo mantengo también la esperanza de que con actos como este sirva para que por una vez las empresas españolas puedan competir con las empresas de los países de nuestro entorno europeo en las mismas condiciones que lo hacen ellos, que hoy en día, por motivos de la morosidad, no se puede, no lo podemos hacer. Así es que muchas gracias de nuevo y os brindamos, voy a hablar en este caso por Anthony también, nuestra disponibilidad para participar en los programas que cuando lo consideréis conveniente. Ha sido un placer conoceros. Muchas gracias, Juan. Nos quedamos con ese mensaje optimista al final de a ver si podemos ser competitivos a nivel europeo. Y Antoni Cañete, que es el presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad o para evitar la morosidad. El primero, enhorabuena por ese estudio y por esa encuesta que habéis hecho de cómo afecta el COVID en los plazos de pago. Y muchas gracias por participar y por ofrecer tanta luz y tantas cosas y tantas medidas que se pueden afrontar a esta situación. Pues muchas gracias a vosotros. También me uno, como dice el señor Ramírez, ¿no? Un poco al trabajo que hacéis y la posibilidad que nos dais de hacer de altavoz. Realmente esto va de hacer de altavoz a nuestros políticos y a nuestras autoridades que sepan
que estamos aquí, que somos muchos, que las pequeñas y medianas empresas somos el 99,8% de las empresas, el 75% del empleo, y que no debemos de permitir que exista esta situación porque nos afecta directamente. Y yo también, como decía también el señor Ramírez, ofrecer a todas las pequeñas y medianas empresas que a través de sus asociaciones y a través de ellas mismas participen también en esta cruzada, vuelvo a decir cruzada, no es lucha, es cruzada, de poner orden en nuestro país, porque el día que solucionemos el tema de los pagos habremos dado uno de los pasos más importantes que podemos dar para que empecemos a cambiar muchas cosas en algunas situaciones y en algunas dinámicas en nuestra economía y en nuestra forma de hacer negocios, que seguramente nos puede permitir competir contra otros países que lo tienen más claro, que lo implementan y que lo están haciendo mucho mejor que nosotros. No es difícil, es cuestión de voluntad y en eso estamos y para eso estamos. Gracias. Muchas gracias y nada, ha sido un placer compartir con vosotros y a nuestros oyentes y que ahora nos ven, pues nada, seguiremos ofreciendo alternativas, cosas que puedan ayudar a las pymes y startups en estos momentos tan complicados y os esperamos en la próxima edición de Startups Fan, que no sé si será en casa o ya será en estudio, pero seguro que os esperamos pacientemente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.